Sus hijos consideran su presencia como una señal de cuidado. Su mayor llamado en la vida es dejarles un legado espiritual. Inspiración por la familia. Muy buenas noches, amigos de Canal 27 y su programa Inspiración por la Familia. Amados hermanos en Cristo, hombres y mujeres nacidos de nuevo, muchas gracias por acompañarnos y estar nuevamente con nosotros. Confiamos en que el Señor nos esté llevando por lindos y hermosos senderos en estas condiciones de vida en que hoy en el mundo, porque obviamente no solo es Guatemala, estamos pasando y viviendo, pero gracias a Dios a nosotros, por su palabra, su guía, su orientación y su manera de ver la vida, podemos apreciarlo y darnos cuenta de las enormes oportunidades que Él nos está abriendo y nos está brindando en todos los campos para comprender los signos de los tiempos, a actuar de acuerdo a ello y seguir cultivándonos en la vida de acuerdo a las Escrituras. Hemos venido conversando sobre el tema del matrimonio basado en el libro de John Piper, Pacto Matrimonial, y damos gracias a Dios por haberlo encontrado, porque sin duda nos ilumina grandemente y nos ayuda a entender mejor esta hermosa creación de Dios, este diseño precioso para nuestra vida. Damos gracias a nuestros socios honorarios por permitirnos estar nuevamente en sus hogares. Agradecemos sus aportes, agradecemos su constancia y invitamos a quienes aún no lo sean a participar y a integrarse a este grupo de hombres y mujeres nacidos de nuevo que con su generosidad ayudan a que esta obra siga para adelante, llevando el Evangelio y llevando su palabra en sus diferentes expresiones y de las diferentes reflexiones que se hacen y la programación de Canal 27 para bendecir a nuestra Guatemala hasta el último rincón del país. Agradecemos nuevamente a nuestros amigos que nos acompañan hoy, a los esposos Bañas y a los esposos Godoy, quienes estarán compartiendo con nosotros la reflexión que vamos a estar haciendo y la búsqueda del aprendizaje que estamos queriendo tener todos juntos. Recordemos de que estamos todos aprendiendo sobre el pacto matrimonial a la luz del libro de John Piper y que nos interesa mucho reflexionar, puesto que queremos seguir trabajando en la idea que la Escritura que nos guía, nos plantea. Les recuerdo que nosotros estamos muy cerca del pensamiento que esta Escritura de Malaquías 4:6 nos indica. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Tenemos que hacer esfuerzos importantes por lograr que el corazón de nuestros padres regrese a nuestros hijos y el corazón de nuestros hijos regrese hacia nuestros padres. Y la verdad de la vida es que eso solo lo vamos a poder lograr guiados por el Espíritu Santo, enriquecidos por su palabra y permitiéndonos nosotros, rindiendo nuestra voluntad a Dios para que desde el matrimonio podamos ser mejores familias. Hoy vamos a estar hablando de una idea hermosa que plantea el libro y que habla de el fundamento, la persona y la obra de Cristo. Y en esta primera sección vamos a estar abordando la pregunta: ¿cómo dimensionar que el matrimonio es un modelo de Cristo y la Iglesia? Hemos venido conversando al respecto ya en varios programas, pero es tan profunda esta idea y tan necesario que nosotros logremos capitalizar en ella y construir en ella, que vale la pena seguir insistiendo en algunos aspectos que el pastor John Piper plantea en la narrativa de su libro. Voy a leer un par de párrafos para que empecemos comentándolos. Sobre esta base, dice, sobre el fundamento de esta profunda y nueva identidad centrada en Dios como elegidos, santos y amados, se nos dice cómo vestirnos. En otras palabras, se nos dice la clase de actitud y conducta que concuerda y que fluye de quienes son elegidos, apartados y amados por Dios a través de Cristo. Pablo nos dice que hay tres condiciones internas que a su vez conducen
a 3 comportamientos externos. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Los dividiremos en pares, dice. Tierna compasión y bondad, humildad y gentileza, paciencia y tolerancia. Y entre paréntesis subraya perdón. De las entrañas misericordiosas a la bondad. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión y bondad. Eso está en Colosenses 3:12. Tierna compasión es una traducción moderna de la frase entrañas misericordiosas. Entrañas misericordiosas es la condición interna y bondad es el comportamiento externo. Sean misericordiosos en lo más profundo de su interior y de ese suelo fértil crecerá el fruto de la bondad. ¿Qué podemos compartir a nuestros hermanos para ampliar el entendimiento en esto, Guillermo y Ani, por favor? Gracias, Juan. Buenos días y buenas noches. Qué bueno estar con ustedes nuevamente. Interesante cómo el escritor nos plantea este punto, porque vemos que todo creyente necesita una transformación interna para poder vestirse con estas condiciones, con estas características que estamos hablando de paciencia, de entraña misericordiosa. Nosotros lo traducimos como entrañable misericordia, la bondad, esa humildad, gentileza o mansedumbre. Entonces es necesario que nosotros primero hayamos sido transformados internamente. La transformación interna solo la logra la palabra de Dios, el Evangelio, el Espíritu Santo, cuando el hombre y la mujer se arrepienten y se convierten al Señor Jesucristo. Ellos son sellados con el Espíritu Santo, y en ese momento ellos empiezan a estar en la capacidad de desarrollar estas características, porque vemos que esto es parte del fruto del Espíritu. Esa bondad es fruto del Espíritu, esa gentileza, esa mansedumbre es fruto del Espíritu. Entonces, cuando somos transformados internamente, vamos a poder nosotros empezar a practicar estas condiciones, ese comportamiento externo, que es lo que yo siempre he hecho énfasis con los matrimonios. Nosotros no podemos transformar o cambiar a una persona. La psicología puede cambiar la conducta externa, pero no la puede transformar internamente. Eso únicamente lo puede hacer el Evangelio, la palabra de Dios, el poder transformador del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que yo quiero aportar. Yo sé que todos tienen mucho que aportar en esta mañana, por eso voy a dejarlo hasta acá para que puedan los demás también aportar lo que ellos piensan, ¿verdad? Bueno, como estamos viendo en el marco del matrimonio, la relación de Cristo y la Iglesia, podemos ver que hay una preparación y un proceso. El Señor Jesús va a venir por una iglesia transformada y dice que no tenga mancha ni arruga, y Él la está preparando. Entonces nosotros como iglesia estamos en ese proceso, pero va a depender mucho de cómo nosotros estemos en esa disposición de esa transformación, porque puedo vivir toda una vida cristiana, ¿verdad? En mi mismo egoísmo, en mi misma incomprensión, orgullo, pero no voy a vivir de acuerdo a la demanda de Cristo. Entonces necesitamos estar en ese proceso y participar, y nosotros somos los responsables de poder decirle al Señor, Señor, yo quiero que tú transformes y hagas dentro de mí ese cambio de esa vestidura, porque hay una acción. Pablo dice, vístanse. O sea, yo soy responsable de esa. Nadie puede elegir en este caso por mí. Tengo que ser intencional y tomar la decisión para que ese proceso comience en mí, y cuando el Señor venga, yo realmente, como parte de esa iglesia, esté preparada
y tenga la condición que Cristo habla cuando Él venga. Marlon, Claudia, ¿cómo profundizar en esa idea de la compasión, de esa que luego traducen como entrañas misericordiosas, hablando de las entrañas de uno, desde su más profundo ser, extendiéndose en misericordia a la pareja, a la esposa? Sí, muy buenas noches. Gracias una vez más por permitirnos estar con ustedes. Yo creo que el hogar, la relación de matrimonio, es la mínima expresión de la iglesia donde mostramos realmente cuán cristianos somos. Es fácil poder muchas veces hacerlo en una reunión eclesiástica donde nos vemos cada 8 días, pero en el hogar, en el matrimonio, donde estamos constantemente reunidos, donde estamos constantemente viviendo nuestras diferencias y experimentando muchas veces esas situaciones donde nos ofendemos y nos lastimamos, necesitamos expresar y manifestar esa compasión. Me llama la atención la traducción del original, ¿verdad? La compasión es algo que se experimenta y se siente en las entrañas. Muy interesante que cuando hablamos de sentimientos, por ejemplo, como el miedo, es algo que también experimentamos en nuestro interior, en las entrañas. Cuando hablamos del amor, ese dicho de mariposas en el estómago, ¿verdad? Es porque sentimos todo eso en nuestro vientre y ese tipo de sensaciones nos llevan a actuar. El Señor Jesús dice, y sintiendo compasión de ellos, les ordenó a sus discípulos que les dieran de comer. La compasión entonces es cuando la acción y el amor se juntan y nos llevan a actuar. No solo nos dejan pensando en sería bueno hacer algo o alguien debería de hacer algo, sino que nosotros somos movidos a actuar para hacer algo que cambie, transforme y sea a favor de otra persona, en este caso en el matrimonio del cónyuge. Hay un llamado urgente, creo yo, para la iglesia, nosotros los hijos de Dios, a tener este entendimiento y como bien lo decía el licenciado, creo que estos tiempos que estamos viviendo hay muchísima necesidad de comprender todo esto, sobre todo cuando nos hemos visto compartiendo más horas juntos, ¿verdad? Cuando en esos días que estuvimos todos confinados en el hogar, definitivamente necesitamos sacar de nosotros esa tierna compasión, todos esos elementos que habla el autor, esa paciencia, ese perdón que va del día a día. Y como decía Marlon, ¿verdad? Es muy fácil expresarlo una vez cada 8 días cuando nos vemos con los hermanos en un ambiente eclesiástico, pero ya cuando estamos el día a día sobre la marcha, creo que esa palabra me gusta mucho. La tierna compasión es algo que debemos de sentir por nuestra familia y en especial por nuestro cónyuge. Así que creo que vamos a estar aprendiendo muchísimo hoy sobre este tema interesantísimo. Por lo tanto, dice el autor, esposos, hagan crecer sus raíces por la fe en Cristo mediante el Evangelio, hasta que se vuelvan personas más misericordiosas. Esposas, hagan crecer sus raíces por la fe en Cristo mediante el Evangelio, hasta que se vuelvan personas más misericordiosas. Después, trátense mutuamente con la bondad que proviene de esa tierna misericordia. La batalla es contra nuestro despiadado ser interior. Pelee la batalla con la fe mediante el Evangelio en oración. Asómbrese, quebrántese, edifíquese, conténtese y sea misericordioso, porque ha sido elegido, es santo y amado. O sea, el ser uno escogido, santo y amado es obviamente una condición que Dios nos permite y que nos requiere precisamente buscar esta idea de practicar la bondad como consecuencia de ese cambio interior que hablábamos, de la parte de esa tierna misericordia que hemos de lograr desarrollar. Hay ahí una clara búsqueda intencional, como decía Claudia, de verdad, de poder extendernos de una manera bondadosa unos a los otros en el matrimonio y de esa manera reflejar el diseño de Dios para la gloria de Dios de lo que estamos haciendo. Voy a leer otro párrafo para que lo comentemos. Habla de la humildad a la gentileza.
El par siguiente es humildad y gentileza. El versículo 12 dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad y gentileza. Literalmente, humildad, mansedumbre. Una vez más, humildad es la condición interna y mansedumbre es el comportamiento externo. Aquellas personas que tienen un corazón humilde en lugar de uno orgulloso, se comportarán con mayor mansedumbre hacia los demás. Los mansos consideran a los demás como superiores y los sirven. Esto ocurre cuando el corazón es humilde y modesto. Por tanto, esposos, hagan crecer sus raíces por la fe en Cristo mediante el Evangelio, hasta que se vuelvan personas más modestas y humildes. Y el mismo requerimiento hace a las esposas. Desarrolla humildad en nuestras almas, dice. Entonces nos trataremos mutuamente con la mansedumbre que fluye de esa humildad. La batalla es contra nuestro ser interior, que es orgulloso y egocéntrico. Peleemos la batalla con la fe, mediante el Evangelio, en oración. Asombrémonos, quebrantémonos, edifiquémonos, estemos contentos y seamos misericordiosos porque hemos sido elegidos santos y amados. A ver, Marlon, ¿qué podemos agregar a esto? Así como mencionábamos anteriormente, el tema de la misericordia es interesante porque mencionábamos que mientras la humildad es interna y la mansedumbre es externa, de igual manera, la compasión que traducíamos ahí por entrañas, que es algo interno, lleva a expresarse a través de la misericordia, que ya es la acción de la compasión. Y creo que la misericordia y esa compasión necesitan también ser la respuesta o ser la reacción de un espíritu manso, un espíritu que no está viviendo en orgullo. Es difícil mantener un corazón lleno de mansedumbre en la relación de pareja, ¿verdad? Ese sentido siempre en cosas miren, a veces de verdad son cosas tan pequeñas, insignificantes, y si lo podemos decir de esta forma, tan tontas, que nos hacen pelear y sacar nuestro yo, ¿verdad? Y pelear por cosas tan simples, y siempre queremos y buscamos, producto del orgullo, querer tener la razón. Recuerdo de esas reuniones prematrimoniales que nos hacían llamadas despedidas de soltero. Recuerdo que en algunas de ellas decían consejos a los futuros esposos, y por lo menos yo recuerdo dos personas en particular. Una de ellas dice, yo solo les voy a decir una cosa, y es comunicación, muy importante. Y creo que es necesaria la comunicación. Y el otro era traten de ganar un amigo en lugar de una conversación. Y creo que eso es bien importante, ¿verdad? Para poder mantener la relación de amistad, muchas veces es necesario, como dicen, buscar no ganar quién tiene la razón, sino tratar de pelear por mantener esa unidad y esa amistad. Y como dice el autor... Vamos a regresar, Claudia. Vamos a terminar aquí el primer segmento y regresamos con usted inmediatamente. Inspiración por la familia. Hola, te saluda Pastora Raquel de Calderón, de Ministerio Corazón a Corazón, Guatemala. Pues para mí Canal 27 es una verdadera bendición. Representa la esperanza de tener en nuestra Guatemala un canal con una programación totalmente diferente. Una programación que bendice y que edifica. Pero sobre todo es la esperanza de poder llevar el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Hoy quiero invitarte y animarte para que puedas constituirte como un socio honorario. Sé que será de bendición para tu vida. Sé parte de este hermoso trabajo. Dios te bendiga.
Inspiración por la familia. Muy bien, nuevamente de regreso aquí en su programa Inspiración por la Familia, agradeciendo a Dios la salud que nos da y las condiciones en las que estamos, gracias a Dios, pudiendo llegar hacia ustedes con el apoyo de nuestros socios honorarios. Estamos tratando el tema del matrimonio como hemos venido haciéndolo en las últimas semanas y abordando con nuestros amigos que nos están acompañando y apoyando en el programa, los esposos Bañas y los esposos Godoy, los planteamientos que el pastor John Piper hace en su libro Pacto Matrimonial. Voy a leer un párrafo más para que Claudia nos termine de redondear las ideas que veníamos hablando antes. Vamos a hablar de ser lento para la ira, a la paciencia y al perdón. El par siguiente dice, no es precisamente un par, es una condición interna seguida por la paciencia y el perdón. No obstante, la paciencia y el perdón son uno. Ninguno puede existir bíblicamente sin el otro. El versículo 12 dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean compasivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. De manera que trato la paciencia como la condición interna y el tolerar y perdonar como la conducta o comportamiento externo. La definición de paciencia es capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Es decir, lleguen a ser la clase de persona que no se enfurece fácilmente, sino que es lento para la ira, muy lenta. Vuélvase una persona paciente, sea lento para enojarse y rápido para escuchar y lento para hablar. Santiago 1:19. Estas tres condiciones internas que he mencionado inciden y se relacionan entre sí. Las entrañas misericordiosas y la humildad conducen al padecer o soportar. Si usted se enoja con facilidad en lugar de ser capaz de soportar, la raíz está probablemente en la falta de misericordia o en la falta de humildad. En otras palabras, sea elegido, santo y amado, no ha quebrado su corazón ni le ha hecho descender de su egocentrismo y de su orgullo. O sea, el ser elegido no nos ha permitido todavía estas condiciones. A ver, Claudia, ¿qué comentamos? Sí, creo que el llamado acá es a pelear la batalla de la fe, ¿verdad? No estar peleando uno contra el otro. Creo que necesitamos construir en nuestras familias, en nuestros matrimonios, ese ambiente de misericordia, de paciencia, de poder soportar, de poder padecer, ¿verdad? Creo que estamos sumergidos en una cultura muy egocéntrica, donde queremos hacer que nuestro orgullo prevalezca, pero es el momento de cambiar esa mentalidad y transformarnos, ¿verdad? Y como bien dice el autor acá, entender que esa vestidura la hizo Cristo en su sacrificio, pero que nos corresponde a nosotros pelear esa batalla de la fe. ¿Y cómo le hace un llamado a las esposas? Esposas, peleen la batalla de la fe. Esposos, peleen la batalla de la fe. En lugar de estar peleando unos con otros por, como lo decía Marlon anteriormente, ganar una idea, un punto o tener la razón, mejor enfoquémonos en pelear juntos en pro de esa compasión, en pro de ese ambiente de paciencia, de amor, de perdón. Y creo que debe ser algo que debemos de construir a diario, ¿verdad? Debemos de hacerlo a diario. El levantarnos cada día entendiendo que nuestra lucha no es contra nuestro cónyuge, sino que nuestra lucha es contra nuestro ego, contra la corriente de este mundo, contra todos los problemas que se levanten y juntos podemos hacer un equipo y pelear esa batalla de la fe juntos y en armonía. A ver, Ani, ¿qué le agregamos? Porque hermosa la idea y sin duda alguna cada batalla de esa que ganáramos sería un triunfo extraordinario en la construcción de un matrimonio que refleje la idea de Dios. Sí, mucho de eso está relacionado y nuestras actitudes están relacionadas también con nuestro temperamento. Digamos, el ser lento para la ira, tener ese dominio tiene mucho que ver con nuestro temperamento, ¿verdad? Hay quienes, los rojos, por ejemplo, que son los coléricos,
podemos reaccionar de una manera brusca ante cualquier situación, ¿verdad? Pero aún si nuestro temperamento fuera de esta forma, yo creo que la capacidad que Dios nos da para poder someter ese temperamento al poder del Señor nos puede ayudar para poder mostrar todos estos rasgos internos que pueden identificarse en un cristiano externamente. Podemos saber también que nosotros somos las mujeres muy emocionales y en un momento podemos también ser arrastradas por nuestras emociones, a manera de que desemboquemos en el matrimonio todas esas situaciones, ¿verdad? El orgullo que es natural en el ser humano, pero que en Cristo puede ser transformado por humildad. Y todo lo que Dios está pidiendo aquí a través de Pablo es porque Cristo ya lo hizo. O sea, nuestro modelo realmente es Jesús. Hay un texto que me encanta a mí en Filipenses 2:5 que dice: haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo, que Él siendo Dios y estando en esa condición de Dios no escatimó, no se aferró y se entregó por nosotros. Pero muchas veces nosotros no estamos decididos ni conscientes de que tenemos que ceder al Señor y mostrar esa humildad que Cristo modeló. Todo lo que Cristo modeló nos lo pide y yo creo que tenemos la capacidad sobrenatural en el espíritu, ¿verdad? Honradamente, nuestra carne es débil y en nuestra carne no vamos a poder desarrollar este ambiente de simpatía, comprensión, amabilidad, gozo. En el matrimonio no lo vamos a poder lograr si nuestra relación vertical no está en una sintonía continua con el Señor. No se va a poder. Amén. Ni con nuestro esposo, ni con nuestros hijos, ni con nuestros vecinos. A ver, Guillermo, ¿cómo se libera esa batalla? Me llama la atención el pasaje de Filipenses 2:3, donde el apóstol Pablo nos exhorta, inspirado por el Espíritu Santo, cuando él nos dice: nada hagáis por contienda ni por vanagloria, antes bien con humildad consideran a los demás como superiores a ustedes mismos. Cuando yo considero a mi cónyuge como superior a mí mismo, yo le voy a prestar más atención, yo la voy a escuchar, voy a practicar lo que dice Santiago 1:19, donde dice que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque tengo en mi mente, no es un concepto de inferioridad, sino que estoy pensando en ella como alguien superior, alguien valioso. Entonces eso me va a motivar a desarrollar las buenas prácticas de la comunicación, porque Santiago 1:19 nos está advirtiendo a que no caigamos en una de las barreras de la comunicación, porque él dice que seamos prontos para oír, tardo para hablar, tardo para airarnos. Pero si yo no considero a mi cónyuge como esa persona valiosa, yo no la voy a escuchar, porque voy a pensar que lo que ella me está diciendo no vale la pena, no es valioso. Pero si yo entiendo que realmente Dios desea que yo me humille, que yo haga a un lado ese egoísmo y la considere a ella como superior a mí mismo, estas situaciones van a empezar a fluir, esa paciencia, esa tolerancia y ese perdón. Entonces me quedo con ese pasaje muy, muy bonito, muy impactante, muy desafiante. Por tanto, esposos, dice, hagan crecer sus raíces por la fe en Cristo mediante el Evangelio, hasta que sus corazones sean moldeados por estas condiciones internas de compasión, humildad y paciencia. Luchen por un cambio interno que los haga más misericordiosos y más humildes, y de esa manera más capaces de soportar. Asimismo, esposas, hagan crecer sus raíces por la fe en Cristo mediante el Evangelio, hasta que se vuelvan más misericordiosas, más humildes y más capaces de soportar. Entonces, trátense mutuamente con, ¿qué cosa dice? Este último
par no es precisamente un par. En primer lugar, me refería al par de la tierna compasión que lleva a un comportamiento de bondad. Luego seguía el par de humildad que lleva a un comportamiento de gentileza. Pero ahora, ¿a qué lleva la paciencia o la capacidad de soportar? Y aquí introduce un concepto que es tolerar y perdonar en el matrimonio, que es esencialmente detrás de lo cual estamos entrando. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de paciencia. Sean comprensivos con la falta de los demás y perdonen a todos el que los ofenda. Colosenses 3, del 12 al 3. A la condición interna que es la paciencia, le siguen dos cosas. No solo una. Primero, sean comprensivos con la falta de los demás y después perdonen todo el que los ofenda. Tolerar y perdonar. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se percibe esto en el matrimonio? ¿Qué podemos comentar? Cuando leemos todas estas virtudes, y las puedo enumerar o llamar de esta manera, parecen muy complicadas o difíciles de poder seguir. Y yo creo que nuestra propia naturaleza, la verdad es que es bien complicado cuando hablamos de tener ese tipo de paciencia, de tener esta tolerancia, de poder expresar o dar también este perdón. No es tan fácil. Por eso creo que el secreto, si podría llamarlo de esta manera, está aquí: entender que no es algo que viene de nosotros mismos, sino de nuestra nueva naturaleza en Cristo, de la cual una vestidura nos tenemos que vestir, ¿verdad? A veces en consejería, cuando uno dice, mire, téngale paciencia, o algo a su esposo, a su esposa, dice, mire, es que yo no soy santo, ha dicho alguien por ahí, pero aquí dice la Escritura que por cuanto Él nos santificó, nosotros tenemos acceso a este tipo de expresiones en nuestro interior como una manifestación del Espíritu Santo viviendo en nosotros, y por lo tanto nos recuerda la Escritura, de la manera en la que Él nos perdonó, nosotros también perdonar. Y eso nos llevaría entonces a la tolerancia y al perdón. Creo que estamos viviendo una época donde es muy fácil ofenderse, ¿verdad? Todo ofende ahora. Vean las últimas noticias de gente ofendida por los cuentos, por la literatura de tiempo atrás, y en el matrimonio estamos muchas veces ofendiéndonos por todo también. Creo que el llamado a tolerar, a veces no necesariamente queremos ofender con algo que dijimos, a veces no estamos buscando el pleito, y cuando entendemos esto y dejamos pasar incluso muchas veces una ofensa por alto, podemos llegar a tener una relación matrimonial mucho más armoniosa, mucho más fácil de sobrellevar. Yo quisiera agregar que bien lo decía Ani hace un momento, y es que como hijos de Dios estamos en un proceso, ¿verdad? Esto es un proceso que nos va a llevar la vida. Definitivamente Cristo en toda su obra permite que nosotros tengamos ese nuevo nacimiento a través de la fe, y por eso es que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, y eso es algo que sucede inmediato. Pasamos de la muerte a la vida eterna. Pero ya todos estos cambios de actitudes, este cambio de vida, el manifestar eso que hemos sido amados, elegidos y santos, nos va a llevar mucho tiempo, ¿verdad? Y un proceso, y entre más nos metamos en el evangelio, en la verdad escritural, vamos a hacer nuestros estos conceptos y los vamos a poder llevar a la vida, porque si vemos, muchos de estos conceptos son también frutos del Espíritu, y entonces no podemos decir que hemos nacido de nuevo si no manifestamos esta paciencia, esa ternura, esa bondad, esa mansedumbre en nuestro matrimonio. Entonces creo que esa es una buena forma de manifestar el evangelio en nuestra familia, y qué bueno que nuestros hijos puedan ser impactados por nuestras actitudes, ¿verdad? Que vean que papá es paciente con mamá, que mamá tiene tierna compasión con papá, ¿verdad? Yo creo que eso va a cambiar en ellos mucha de la figura que ellos están viendo, están siendo bombardeados por todos los medios, películas, cine, la cultura. Creo que cuando nuestros hijos vean ese fruto espiritual en nuestros matrimonios, ellos van a desear querer tener eso, querer
formar sus familias en la base bíblica. De verdad que esto es un gran compromiso que tenemos de parte del Señor, ¿verdad? A mostrar esa santificación, esa elección y ese amor en nuestras vidas y mostrarlo principalmente en el matrimonio. Ahora, Guillermo, una inquietud para ampliar un poco más las ideas que podamos externar. Está claro de que, digamos, en tanto más intensa sea nuestra relación con el Señor, nuestra relación personal, nuestra cercanía con el Evangelio, con su palabra, mejor vamos a caminar nosotros. Ahora, la pregunta está, ¿qué tanta convicción interna encontramos hoy realmente de que la palabra es la palabra de Dios, de que Dios es Dios, de que Dios existe, de que Jesucristo dio su vida por nosotros, de que el Espíritu Santo es una realidad en nuestras vidas? O sea, ¿cómo lograr que eso despierte de una manera más profunda e intensa para que todas estas cosas las podamos lograr? Porque ahí están y es factible. Es un gran reto, ¿no? Exactamente, exacto. Lo que pasa es que estamos hoy en día entrando a una situación de lo relativo, el famoso posmodernismo, donde todo depende con el lente con que tú lo mires. Y esa es una filosofía satánica, sutilmente ha ingresado incluso a la iglesia, donde los jóvenes ahora ya no creen absolutamente que la palabra de Dios es infalible. En el momento en que nosotros le cedemos 1 milímetro de duda a que la palabra de Dios es infalible, el enemigo ya hizo una fisura en nuestra vida espiritual. Nosotros como creyentes debemos regresar a la palabra de Dios, creer en esa palabra que es viva y eficaz, que es la verdad de Dios, que es inerrante, que es inspirada por Dios. Si nosotros tenemos esa convicción y esas raíces en la palabra escrita, porque también hoy, déjenme decirlo con mucho amor, hoy se inventan cada cosa también los predicadores, que ya no está dentro de la palabra de Dios. Lo digo con mucho amor, con mucho respeto, pero estamos cambiando la palabra inspirada por lo que a mí se me ocurre. Y puedo llegar un día a la iglesia y decir, el Señor me dijo, cuando realmente no me dijo, porque va en contra de lo que la palabra de Dios dice. Entonces se ha vuelto esto una mezcla y estamos muy sutilmente dándole cabida a que la palabra de Dios sea desplazada por lo que yo pienso, no por lo que la Biblia dice. Entonces, si yo desplazo lo que la Biblia dice por lo que yo pienso, estoy echando a la borda todos estos principios, porque un joven no va a ir a la palabra de Dios con esa convicción y esa creencia que ahí va a estar la solución, ahí va a estar la respuesta a su problema, a su relación matrimonial. Entonces, definitivamente la enseñanza, licenciado, eso es lo que necesitamos, regresar a enseñar. La enseñanza no debemos de dejarla por un lado. Gracias, Guillermo. Regresamos, Ani, contigo en un minuto. Cerramos este segmento para regresar inmediatamente después. Inspiración por la familia. Ustedes son la luz del mundo. Constitúyase hoy como socio honorario e iluminemos juntos a Guatemala con la palabra de Dios. Canal 27. Predicamos la verdad. Inspiración por la familia. Muy bien, regresamos al tercer segmento de su programa Inspiración por la Familia, reiterando nuestro agradecimiento a los socios honorarios por su favor de su patrocinio y el permanecer constantes en este aporte que hacen para que Canal 27 continúe llevando la palabra de Dios a todos los rincones de Guatemala y nos permita a nosotros, junto con ustedes, aprender y seguir repasando y reflexionando sobre estos tópicos que reiterativamente nos hablan de regresar al Señor, de regresar a su palabra, de entender que hay un Dios, de tener la convicción y la fe profunda que nos permita realmente actuar consecuente con eso. Voy a leer un par de párrafos más del libro de John Piper para que nos dé chance
con Ani de regresar a hablar sobre el tema. Habla de una idea para bien o para mal el libro, dice. Ahora dice, lo que encuentro tan útil aquí es que Pablo reconoce que tanto perdonar como tolerar son cruciales para la vida en común, ya sea en la iglesia o en el matrimonio. El perdón, dice, no te trataré mal debido a tus pecados contra mí o tus hábitos mortificantes. Y la tolerancia reconoce, normalmente para con uno mismo, esos pecados contra mí y esos hábitos mortificantes me fastidian o me hieren. Si no hubiera algo en la otra persona que realmente nos molestara o hiriera, no habría necesidad de decir soportaos unos a otros. Cuando usted se casa con una persona, no sabe cómo será en 30 años. Nuestros antepasados no elaboraron las promesas nupciales con sus cabezas hundidas en la arena. Ellos tenían sus ojos bien abiertos a la realidad. Para tenerte y protegerte de hoy en adelante, para bien o para mal, en riqueza o en pobreza, en salud o enfermedad, para amarte y honrarte y cuidarte hasta que la muerte nos separe. Y te prometo mi fidelidad. Usted no sabe cómo será esta persona en el futuro. Podría ser mejor de lo que usted jamás haya soñado o peor. Nuestra esperanza se basa en esto. Somos elegidos, santos y amados. Dios está a nuestro favor y todas las cosas cooperan para el bien de los que lo aman. Escritura en Romanos 8:28 y el Salmo 23:6, 84, 11. Creo que esta parte es crucial y es importante profundizar en ello, en tanto a esa promesa que hacemos es obviamente con una persona, como lo dice el autor del libro, que apenas conocemos, que tal vez habremos tenido una relación de noviazgo de relativo corto tiempo, un par de años, pero que nunca se llega a conocer a la persona y uno nunca no se imagina qué va a pasar en 30 años, ni siquiera creo se pone a pensar en ello. A ver, Ani, ¿qué nos puedes decir? Amplíanos un poco la riqueza del entendimiento en esta parte. Bueno, realmente es muy buen punto, porque no sabe lo que vamos a hacer, ni el esposo ni la esposa sabe, pero yo creo... jugó conmigo, le digo yo a ella. Sí, realmente uno se desliza ahí, ¿verdad? Queriendo con fe para ver qué el Señor le va a dar, pero yo creo que el matrimonio todos deberíamos de llegar al matrimonio con una fe muy profunda, maduros en la fe, porque el matrimonio es el lugar, el escenario donde los cónyuges pueden crecer más. Dicen que los que son casados son personas que han crecido más porque han vivido una relación donde constantemente estamos abusándonos, así dice la palabra. Hierro con hierro se abusa, o sea, nos quitamos esas asperezas porque tenemos a alguien que nos está constantemente diciendo, mira, no es así, o viceversa, ¿verdad? O está viendo que cómo vas, entonces estamos en un crecimiento constante. Eso pretende ser el matrimonio, no que salgamos de un matrimonio peor de lo que entramos. Es purificarnos, crecer y constituirnos en personas maduras más de lo que fue al inicio. Pero también el autor habla de que muchas veces nosotros llegamos al matrimonio o estamos en el matrimonio siempre con exigencias tal vez legítimas, ¿verdad? Como dice él. Pero cuando nosotros desembocamos en ese crecimiento interior, nuestra madurez hacia la relación, nosotros vamos a tener un comportamiento diferente. Muchas cosas que pasan en el matrimonio y lo vemos en consejería también acerca de los ciclos del conflicto, ¿verdad? Muchos matrimonios se quedaron estancados en un conflicto y ahí no pasaron, porque su madurez se ve reflejada realmente en cómo solucionan sus problemas. Siempre ese sentido de víctima, me hiciste, me heriste, y jamás adelantamos ese proceso, decir, bueno,
pasó, el Señor me pide que te perdone y démosle, sigamos adelante, porque nuestro matrimonio no se puede detener en esto. Necesitamos pasar esa batalla, ganarla, porque el Señor ya la ganó, y seguir adelante. Nosotros no podemos simplemente como seres humanos enfocarnos en nuestras necesidades, o a veces vemos nosotros cónyuges que les gusta sufrir con cosas del pasado, se sienten bien viviendo con ese olor, con esa herida abierta y sin avanzar. Pero el Señor aquí nos pide todo lo contrario, porque estamos en un proceso, como alguien que está en un examen y no lo pasa, ¿verdad? No lo pasa. El matrimonio debe avanzar y debemos ser personas que le creemos a Dios y que estamos constantes con una mirada puesta en ese ideal que Dios quiere encontrar, una iglesia que sea sin mancha, sin arruga, pero necesitamos profundizar nuestro corazón en la palabra de Dios y ser obedientes a ese mandato. Así es que todos los que estamos en un matrimonio debemos avanzar, y los que quieren entrar debemos aprender a madurar en el Señor. Hay tanto que decir, ¿verdad? Pienso que entramos al matrimonio por lo general muy jóvenes. Y qué gran responsabilidad para cuando nuestras mentes están tan jóvenes, ¿verdad? Tenemos tantas aspiraciones, tantos sueños, tantos deseos, y pues quisiéramos que el pastor en la boda no nos dijera para bien o para mal, ¿verdad? Sino que quisiéramos escuchar solo que siempre todo va a ser salud, prosperidad, bendición, que todo siempre va a ser color de rosa, pero en realidad ya después de algunos años de matrimonio nos vamos dando cuenta qué importante es que se nos haga ese llamado desde jóvenes, ¿verdad? Que vamos a tener que estar allí el uno para el otro en las cosas buenas y en las cosas malas, en la enfermedad, en la necesidad, ¿verdad? En los problemas financieros, vamos a tener que estar allí el uno para el otro. Y hay un punto en el cual también tenemos que hacer énfasis y entenderlo así. Somos personas humanas con faltas, con pecados, y vamos a tener que de alguna manera en el matrimonio aprender a perdonar. Vamos a tener que entrar con ese perdón desde el día 1, porque vamos a cometer faltas, vamos a cometer pecados en contra de nuestro cónyuge, pero también nos van a ofender y nos van a lastimar. Por eso el llamado que se nos hace acá del perdón, de la compasión, de la misericordia, necesitamos tenerlo en el día a día. Creo que algo práctico que podemos nosotros hacer es entender de que así como nosotros vamos a fallar, nos van a fallar, así como nosotros vamos a pecar, van a pecar en contra de nosotros. Pero por eso la necesidad de tener el Espíritu Santo y esa vivencia con las Escrituras que día a día nos pueda renovar nuestro entendimiento, nos lleve hacia el perdón, nos lleve hacia el cambio, y que podamos vivir esa plenitud matrimonial entendiendo que no es una perfección donde no hay faltas, donde no hay fallas, pero sí donde hay sobre la marcha perdón, donde hay sobre la marcha paciencia, donde hay sobre la marcha fe, el uno en el otro, ¿verdad? Entonces creo que habría muchísimo que comentar sobre esto, pero de verdad es interesante, y el llamado creo que para nosotros como parejas y también para nuestra audiencia hoy es que podamos empezarlo a practicar y a hacer en la marcha, ¿verdad? Del día a día. Los conceptos son bastante profundos y creo que nos llevan realmente a meditar. En estos tiempos algunas palabras están perdiendo su verdadero sentido y hasta su valor. Una de ellas es la tolerancia, ¿verdad? En estos tiempos se habla mucho de tolerancia, pero regularmente quienes están pidiendo tolerancia no son tolerantes hacia los demás. Y creo que muchas veces esto también se puede dar en la relación del matrimonio, ¿verdad? Aquí, por cuanto te amo, te perdono, y por cuanto te perdono, puedo ser tolerante, ¿verdad? Pero muchas veces, como decimos, podemos exigir dentro del matrimonio, es que tú no me comprendes, pero del otro lado no hay comprensión. Tú no me toleras, pero del otro lado tampoco hay tolerancia. Y creo que esto funciona cuando entendemos que debemos tanto el uno para con el otro este mismo nivel de demanda para que las cosas puedan funcionar.
La verdad es que nunca lo hemos venido diciendo, habíamos visto este tipo de pasajes en aplicación al matrimonio y a mí realmente me ha volado la cabeza, como decimos, porque es una gran verdad. En el matrimonio es donde necesitamos comenzar con esto. Yo lo he predicado para que lo tengamos en la iglesia, pero en la iglesia nuestras relaciones a veces de grupos de trabajo, del servicio en el cual participamos y servimos a los demás, es tan corto el tiempo y aún así tronamos en esa relación de trabajo en la iglesia. ¿Cuánto más en la relación de hogar, de matrimonio, donde creo que es la mínima expresión donde necesitamos comenzar a practicar y a poner muy en práctica este tipo de conceptos para poder vivir una mejor vida y relación matrimonial? Gracias, Marlon. Esta parte que voy a comentar no está en el libro, pero en lo que íbamos conversando pasaba por mi mente el podérselos plantear. Y yo creo que nosotros hemos de entender, al menos esa es mi convicción personal, de que Ana, mi esposa, fue elegida por Dios para mí. O sea, era la pareja que Él decidió que yo tuviese. Y creería que eso tiene un peso importante en esta relación que buscamos de entendimiento de la relación de uno con el otro horizontalmente. Una vez la relación vertical con Dios está caminando bien y el Espíritu Santo nos está iluminando, por supuesto, el llevar la bondad, la humildad, el perdón y vivir en este marco de vida que el Evangelio nos llama y que sería otra la condición del mundo si todos realmente pudiésemos caminar cada vez más en esta dirección. Pero quería saber qué pensaban ustedes. O sea, Ani, por ejemplo, ha sido la escogida por Dios. No fue Guillermo el que la escogió, sino que Dios la escogió a ella igual y viceversa. Igual Marlon con Claudia o Claudia con Marlon. O sea, ¿cómo entendemos esa parte? Adelante, Guillermo. Bueno, yo creo que Dios tiene sus planes perfectos, Él es soberano, y cada joven, cada señorita que está pensando en el matrimonio debe de saber eso, confiar en Él y prepararse, como decía Ani. Y para los que estamos casados, quizás pensar que no existe la pareja ideal, ¿verdad? Tanto para los que se van a casar como para los que ya están casados, no deben de quitarse eso de su mente. No existe la pareja ideal, no hay. Nosotros tenemos que esforzarnos por ser esa pareja ideal, porque hay una trampa en esto. Muchos pueden decir, ¿y qué tal si no me casé con la persona que Dios quería? Y empieza a entrar una duda. Y esa duda lo empieza a llevar a pensar en otras personas. Y entonces fácilmente podemos caer en fantasías, en adulterio, y si no físico, tal vez mental. Entonces, Dios, la pareja con la que tú te casaste, para los que nos están viendo, es la persona con la que Dios quería que te casaras. Y no tienes que pensar tanto si esa es la persona para ti, si esa es la persona ideal para ti, sino cómo yo puedo llegar a ser esa persona ideal para él o para ella. Entonces, este es el enfoque que nosotros como cónyuges debemos de cultivar. ¿Cómo me puedo esforzar? ¿Cómo puedo mejorar para ser esa pareja que mi esposa merece, que mi esposa necesita? Y tal vez volviendo un poquito al tema, si me lo permites, Juanito, del tercer segmento, dale. Para bien o para mal, ¿verdad? Pensamos rápidamente en los votos matrimoniales, ¿verdad? En salud, en enfermedad, en riqueza, en pobreza, hasta que la muerte nos separe. Son los votos matrimoniales. Pero obviamente nosotros podemos llegar al matrimonio con unas expectativas muy altas, irreales. La chica puede creer que se casó con el príncipe azul, y tal vez no es el príncipe azul, pues es una persona de carne y hueso, como todos los hombres. Y el hombre puede creer que él va a ser el rey de la casa y lo van a tratar con toda la atención que él cree merecerse, pero
debemos llegar al matrimonio con expectativas realistas, con los pies sobre la tierra, pensando en llegar a servir, llegando con la mentalidad de querer agradar al otro, no esperando a que nos agrade. Entonces, nos casamos con una persona imperfecta, con trasfondos diferentes, como bien decía John Piper, con idiosincrasias diferentes, dice él, ¿verdad? Los pecados de esa persona, solo el hecho de ser diferentes en género, mujer y hombre, eso ya mete conflicto a la relación matrimonial. Van a haber dificultades, van a haber problemas. Entonces, como eso es una realidad, nosotros tenemos que llegar pensando en que tenemos que hacer ajustes en toda la edad del matrimonio. Y John Piper lo dice, no seamos tan ilusionistas en creer que porque ya tenemos 30, 40 años de casados, las cosas van a ir de maravilla. No es así. Y él dice, perdone que haya pinchado la burbuja de la ingenuidad, pero eso es necesario hacerlo, hay que poner los pies sobre la tierra. Entonces vamos a tener conflictos, pero tenemos que hacer ajustes difíciles y constantes a todo lo largo de nuestra relación matrimonial, porque nuestro matrimonio es dinámico, es cambiante como el de cualquier otro. Los problemas al inicio de la relación matrimonial no van a ser los mismos cuando ya vienen los babies, cuando ya van al colegio, cuando ya vienen los novios, cuando ya se casan. Tenemos que hacer esos ajustes difíciles, dolorosos, pero muy necesarios. Y eso es ponernos de acuerdo. Y es donde entran en juego toda esta dinámica, estos conceptos del amor, del perdón, de la tolerancia, que es un mandamiento, no es una opción. Perdónense unos a otros, dice. Tolérense unos a otros, sopórtense unos a otros. No nos da opción. Amén. Es un mandamiento. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que pensar y actuar de esa manera conforme la palabra de Dios nos está mandando. Excelente, Guillermo. Muchísimas gracias. Les agradezco, se nos terminó el tiempo. Les agradezco muchísimo, Marlon, Claudia, Guillermo y Ani. Gracias. Gracias, Claudia, por acompañarnos. Sabemos que usted va a ser en unos días más intervenida. Oramos al Señor por su vida y la bendecimos. Y que Marlon esté, por supuesto, con sus hijos, dándole la mejor compañía y el amor que necesitamos todos para poder sobrellevar cualquier eventualidad. Y rogamos a nuestros amados hermanos que nos ven, a los matrimonios, que nos demos cuenta de que estamos realmente permanentemente buscando cómo rendirle al Señor la gloria y la honra para la cual Él hizo y diseñó el matrimonio. El que nosotros hayamos sido elegidos, apartados como santos para Él y amados por Él, nos llena de una responsabilidad, voy a decirlo, de un privilegio muy grande, de una necesidad para nosotros muy hermosa de seguir buscándole y seguir predicando su palabra a través de nuestra vida en ese reducto hermoso que nos ha dado, que es nuestra familia, y en ese núcleo de nuestra familia en donde nosotros podemos con nuestra vida incidir de una manera determinante. Que Dios le guarde, le siga bendiciendo y nos siga manteniendo protegidos de todos los males que caminan por el universo, y que gracias a Dios en nuestra vida Él está presente y sus promesas para nosotros siguen siendo hermosas. Él ya nos hizo salvos, nuestro Señor Jesucristo, y estamos en sus manos sirviéndole todos los días de la mejor manera posible. Que Dios nos guarde a todos, felicidades y muy buena noche. Nos vemos el próximo domingo. Este programa ha sido posible gracias al apoyo y generosidad de nuestros socios honorarios.